Este es un espacio de Cristo con amor por el mundo, de Cristo por amor para usted. En esta mañana, pues vamos a hablar de Jesús sepultado, ¿verdad? Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Verdad? Aquí vemos en Mateo 27, del versículo 57 al 66, ¿verdad? Como un hombre llamado José de Arimatea, que se consideraba discípulo de Jesús, o sea, seguidor de Jesús, lo seguía, ¿verdad? Vino y pidió el cuerpo. Vamos a ver en Juan cómo José de Arimatea fue con Nicodemo a enterrar el cuerpo y cómo prepararon el cuerpo de alguna manera, ¿verdad? O sea, Nicodemo, después de la conversación que tuvo con Jesús, se convirtió a Jesús, ¿verdad? Fue hecho una nueva criatura gracias a que Jesús, ¿verdad? Le habló de ser una nueva criatura, le habló de nacer de nuevo y le habló de bautizarse en el agua y en el Espíritu. Por lo tanto, suponemos que como José de Arimatea era discípulo, también posteriormente a esta parte sabemos que también Nicodemo, por lo que platica o por lo que nos dice la palabra de Dios en Juan. Dice la palabra de Dios: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, o sea, no era un... No, la gente sabía que no era, no toda la gente sabía que era un discípulo. Vivía en lo secreto porque tenía miedo de que lo mataran, de que lo golpearan, de que lo encarcelaran, de que le hicieran algo en contra, ¿verdad? Tenía ese miedo todavía. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando de cómo prepararon el cuerpo. No solamente pidieron el cuerpo, lo sepultaron, sino que también lo prepararon. Le pusieron ciertas especies aromáticas para que el cuerpo se pudiera conservar durante un tiempo, ¿verdad? Que no oliera feo todo esto, y se preparara el cuerpo. Entonces, de alguna manera, Nicodemo y José de Arimatea preparan esto, ¿verdad? Preparan el cuerpo de Jesús, es sepultado. Aquí es donde la imagen de María recibiendo el cuerpo de Jesús en la parte de abajo, en una monumental, hay una monumental, ¿cómo les puedo decir? Figura hecha, ¿verdad? Es llamada La Piedad, donde María está con el cuerpo de Jesús abajo. No existe en la palabra de Dios que María haya tenido en sus brazos a Jesús después de muerto.
¿Ok? Entonces, lo que sí es cierto es lo que estamos hablando ahorita. Es lo que estamos hablando de que bajaron el cuerpo, ¿verdad? Pidieron el cuerpo, le bajaron el cuerpo, lo entregaron y lo sepultaron. ¿Quién? José de Arimatea y Nicodemo. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Toda esta preparación antes de la resurrección. Vemos cómo es sepultado Jesús. Jesús en ese momento, pues lógicamente estaba muerto. Como hombre ya había muerto y estaba pasando el proceso de estar en el infierno. Entonces estaba en el infierno, sufriendo lo que nosotros teníamos que sufrir, pagando la culpa que nosotros teníamos que pagar, y es por ello que debemos tomar conciencia de que la muerte no es algo sencillo, de que la muerte de Jesús no es simplemente murió y después resucitó. En el proceso de entre la muerte y la resurrección hay una paga del pecado, de nuestros pecados, porque Jesucristo fue al infierno y pagó la culpa que debíamos pagar. Eso es algo que nosotros debíamos apreciar y debíamos saberlo y debíamos siempre tenerlo consciente. Por eso es importante siempre conocer la palabra de Dios y dejarnos guiar, ¿verdad?, por la palabra, para que en todo momento, ¿verdad?, nosotros podamos reconocer la bendición de la palabra de Dios y la bendición del amor de Dios, de todo el amor derramado en una cruz por medio de su sangre, por medio de ese amor, donde nos perdona, donde nos da la salvación y donde Él sufre la agonía que nosotros debíamos sufrir y sufre la consecuencia que nosotros deberíamos sufrir de ir al infierno. Pero Dios es tan bondadoso y es tan bueno que preparó la salvación para que su Hijo santo y justo pudiera dar la vida por nosotros y entonces ser limpiados de nuestro pecado. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted, de su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Que Dios le bendiga.